En Cuba, la situación del COVID-19, la situación del sistema sanitario, la situación de los hospitales es totalmente crítica. Totalmente crítica la situación que se está viviendo en Cuba en este minuto con el COVID-19. Y el régimen cubano, en lugar de pedir ayuda internacional, en lugar de pedir ayuda a las organizaciones internacionales para evitar que el pueblo de Cuba muera, el régimen cubano primero hace oídos sordos a eso. Y segundo, en lo que pareciera ser la mayor de las burlas, el régimen cubano celebra, el régimen cubano festeja, exhibe como un logro que se utilicen carretones como ambulancias. Ahí está viendo. Estas son fotos tomadas de un sitio digital de una emisora en Cuba, donde el régimen celebra que se han unido carretones para servir como ambulancias. El mismo país que destina millones de dólares a la compra de armas, el mismo país que se autodenomina potencia médica, el mismo país que asegura preocuparse por su pueblo, exhibe, y esto sucedió en el municipio urbano Noris, Cacocún, en la provincia de Holguín, que utilizan carretones como ambulancia ante la escasez de recursos. Y el pueblo se está muriendo. Y ellos celebran esto. Díganme ustedes viendo estas imágenes si no le da ira, viendo que en el propio Cacocún, para mencionarles solo Cacocún, pueden existir varias patrullas policiales, pero no hay ambulancias. En Twitter se los comieron a críticas. En Facebook publicaron: cocheros sangermanenses dan el paso al frente ante la situación pandémica como medio de transporte para enfermos positivos a la COVID. Se lee en una publicación de la emisora en su página de Facebook. San Germán da el paso al frente. Imagínense ustedes un virus tan peligroso, tan mortal, tan virulento, que los pacientes tienen que ser trasladados en unos coches sin las medidas higiénico-sanitarias. Y después se preguntan cómo es posible que en Cuba haya tantos casos de COVID en el mismo Holguín. Desgraciadamente. Y me duele porque es mi provincia, me duele porque conozco este hospital, porque me duele porque conozco gente que está muriendo, y usted también, en Holguín, en Cienfuegos, en Granma, en Santiago, en Guantánamo, en Las Tunas, en La Habana, en Matanzas, en Ciego, en Santa Clara, en Pinar, en La Habana. Están muriendo los cubanos. En las últimas horas, según el reporte de la televisión cubana y de la prensa cubana, en Cuba, 8.312 nuevos casos de COVID-19, 85 fallecidos. En Holguín no tenían oxígeno. Y van a ver cómo un doctor se para delante de familiares y de personas enfermas a decirles que se den terapia, que él sabe que necesitan oxígeno, pero que se den terapia porque oxígeno no hay. Y esta es la potencia que destina millones para la represión, la potencia que se roba las remesas que usted envía para construir hoteles, pero que no tiene oxígeno para el pueblo. Escuchen. No hay oxígeno. Ahora mismo en la provincia salió el camión para Santiago a buscar los balones de oxígeno. No ha entrado. A la hora que entre, si entrara esta noche, yo voy a estar despierto para eso. No hay. Yo lo que quisiera fuera que ustedes, es decir, que aquí mismo se concentren, no tenemos otra alternativa. No, ya se nos fue de las manos la situación a mí, por ejemplo, como responsable de esto, a la doctora, al director que estuvo aquí. Ya es una cuestión ya de provincia, es una cuestión de gobierno. Ellos están en función, a mí vamos a Santiago. Traten la manera posible, caballero, cuando ustedes mismos hacen la terapia, que yo sé que necesitan oxígeno, no terapia. Pero no hay. O sea, ustedes lo escucharon. Un doctor que le tiene que decir a sus pacientes: desen terapia porque no hay oxígeno. Y una situación de la falta de oxígeno en hospitales. En Holguín lo vimos, en el hospital provincial, reportes de falta de oxígeno en Cienfuegos.
Pero ante esto, ¿qué hace el régimen? ¿Pedir ayuda a la comunidad internacional? No, no les importa que se mueran los cubanos, no les importa la vida de los cubanos. De ahí que en una total desfachatez, en una total burla a quienes están arriesgando su vida, que son los doctores, que es el personal médico, a quienes están sufriendo de verdad viendo morir los suyos, sin poderle dar ni una duralgina. Y esto me da una ira que ustedes no tienen la dimensión de la ira que a mí me da cuando yo escuché este video del primer ministro del régimen cubano, Manuel Marrero, culpando a los doctores por esta crisis. Ustedes no entienden que mi hermana arriesga su vida todos los días en Cuba en un hospital. Quizás este tipo no entiende lo que hacen los doctores. ¿Que hay maltrato? Sí, nadie lo niega. Pero nadie puede quitarle el valor que tienen esos doctores que sin recursos, sin medios, sin higiene, sin ver a sus familias, sin seguridad de que van a salir vivos de ese hospital, sin seguridad de que tienen un plato de comida para sus hijos, arriesgan sus vidas por un salario miserable. ¿Y ustedes saben lo que hace este tipo con esa desfachatez? Decirle a los doctores que son los culpables de las quejas del pueblo, que reciben más quejas de eso que de la falta de medicamentos, que la culpa es de los doctores en Cuba. No se puede ser tan cínico en la vida. ¿Hasta dónde van a llegar? Escuchen. Esta provincia está igualita que la demás, con la falta de test de antígeno, la falta de PCR, la falta de medicamentos, los mismos problemas objetivos. Pero hay más quejas de los problemas subjetivos que de los problemas objetivos. Cuando usted suma la falta de medicina, es inferior que la cantidad de quejas y denuncias por el maltrato, por la dejadez, porque no me visitan, Es increíble eso. Cuando empieza la indisciplina, cuando no se cumple lo que está establecido, a ese impacto que de por sí nos trae la pandemia, nosotros le ponemos un extra y las consecuencias entonces son peores. De eso sí tenemos que abochornar. Así que dejadez los doctores que arriesgan su vida. Fíjense que es el régimen cubano. Es el régimen cubano el único en el mundo que critica a los doctores, a los que están arriesgando su pellejo, a los que están yendo sin los equipos necesarios para la protección, a los que están yendo a darle la jeta, a darle la cara a un paciente diciéndole, ¿sabes qué? Tú llevas un tratamiento de antibióticos, llevas un tratamiento de vitaminas, pero no te lo puedo dar. No fue Bruno Rodríguez, el canciller, no fue el gobernante Miguel Díaz-Canel, no es Raúl Castro, no es este Marrero, el que tuvo que pararse delante de unos pacientes y decirle en el hospital de Holguín que no había oxígeno. No son ellos los que arriesgan sus barrigas cuando tienen que ir a un hospital con enfermos del COVID. Son esos doctores que usted está criticando. Son esos doctores que quizás tengan dejadez, que quizás pueden maltratar a alguien. Pero ¿saben qué? La mayoría de estos doctores, cuando salen de estas consultas de 24 horas, tienen que hacer una maldita cola para comprar sus alimentos, por culpa del maldito régimen que hay en Cuba. Son esos doctores que tienen que dar pedales de un hospital a su casa, o tienen que esperar un salario miserable para poder alimentar los suyos. Es un doctor que está tratando a un paciente en una sala de cuidados intensivos y pensando que en su casa no tiene agua para lavar la ropa cuando llegue y tiene miedo a infectar a su familia. Así que la dejadez, el maltrato, la ignominia, viene por parte de un régimen que ni se preocupa por el pueblo, ni se preocupa por esos médicos, esas enfermeras y esos técnicos de salud que están arriesgando su vida cada día para salvar la de los cubanos. La de los cubanos que a ellos, a los del régimen, no les importa. Porque incluso dice que los cubanos fingen para hacerse el test del COVID-19, que fingen síntomas y le piden que no lo hagan. Pero ¿cómo no lo van a hacer si están preocupados porque están cayendo como hojas secas? En el otoño los cubanos están muriendo. Y entonces en Pinar del Río sale este señor, que es el director provincial de salud pública, Ariel Godoy del Llano, diciendo que los cubanos están fingiendo síntomas para hacerse las pruebas del COVID-19. Aquí están las líneas. Nadie tiene que fingir un síntoma. Me quiero hacer la prueba. Tengo mi derecho a saber si estoy enfermo o no.
Tengo mi derecho a saber si soy un enfermo asintomático con una enfermedad que se presenta de manera asintomática, pero que si enferma a mi madre se puede morir. Y ellos dicen que no. Porque es que en Cuba no hay test tampoco. Claro, no hay test, pero sí hay armas para los militares. Sí hay recursos para los dictadores. Escuchen. Hay personas que están simulando la sintomatología subjetiva a la COVID para ver si están enfermos o no. Eso no puede ser posible. Eso no se puede permitir. Y por eso ahora en las consultas se van a clasificar bien las personas y los pacientes, porque el equipo de salud tiene las condiciones para conocer de verdad si está fingiendo un síntoma o no. Y le pedimos a la población que eso no se debe hacer. Primero, ustedes conocen que no hay un aseguramiento de diagnóstico posible para ahora yo decir, bueno, sería muy bueno los casi 600,000 personas pobladores pinareños, yo ahora hacer en 3 días y hacerle una prueba diagnóstica. Es imposible porque ustedes saben el bloqueo que tiene este país y el esfuerzo que está realizando para poder entonces al que lleva hacerle su prueba diagnóstica y ponerle tratamiento. Entonces le pedimos ese esfuerzo al pueblo. Pero además si uno no tiene síntomas, ¿cuál es la validez de ese test? Es que no es válido, es que más los puede confundir, porque si usted no tiene sintomatología, de verdad no se siente mal, y yo le hago una prueba y yo mismo incumplí un proceso y lo contaminé, le estoy dando un falso positivo, le pongo tratamiento, lo aíslo y es peor para la salud porque le pongo medicamentos que no lleva. Así están las cosas en Cuba. Yo quiero leer sus comentarios, quiero leer sus opiniones. Un régimen donde hoy reportan 85 fallecidos, más de 8.300 casos, un régimen que se niega a pedir la ayuda internacional, un régimen que además no confío en las estadísticas y en las cifras que dan, un régimen que está matando a nuestro pueblo, un régimen que se niega a abandonar el poder, un régimen que además culpa a los doctores de la crisis que ellos mismos han provocado, porque en lugar de destinar los recursos a la salud, a la sanidad, ellos que son potencia lo que hacen es hoteles, armas, para llenarse ellos el bolsillo y para mantener el poder militar en la isla.